Acá lo que la identidad, o aquí Chahuín, empezará aquí por Iyari, Bolivia, te veo en Taniri, Jurata, Juarca, Barcachinaca. Acá aquí Chahuín, Universidad Pública de El Alto, Pachagua, Port Arip Jaraki. Carrera de esa área que curateja carrera de educación parvularia, toquinua, machaca y atequi de carquillacanta, utje, casede, coroico, cruz loma. Toquira se da para caja arsub haraki, toquitwa, para caro, hawilt awayapahatam, curijabaki saca hawilla sarantaski, kunaya guayana casca toca yataki, quillacanta siwayari, toquitza yatilla wayap haraki tabua. Baja que no te y vas a empezar a siwa, Gilata Gerardo Pomayusco, baja coordinadora que de Cruz Loma, Coroico, carrera de educación parvularia, UPEA, Toquín. Licenciado, bienvenido al programa Identidad a Bolivia TV. Muchas gracias, licenciado Edwin. Bien, en esta mañana pues venimos a poder extender y hacer extensiva esta convocatoria de la carrera de educación parvularia que pues está extensa allá en Cruz Loma, en los Yungas. Así es, hermano. Cuéntenos, ¿cuántos años ya va lo que es la carrera de parvularia en UPEA, hermano? Bien, ya vamos en el tercer año, incursionando este 2024 y es el cuarto año. El 2021 da inicios la carrera de educación parvularia allá en Cruz Loma, justamente en el sector de Minachi, en Cruz Loma, correspondiente al municipio de Coroico. ¿Cuál es el objetivo de esta carrera? ¿Qué es lo que van a aprender los estudiantes cuando se inscriban en lo que es en la carrera de parvularia? Bien, el objetivo que tiene la carrera es muy esencial, ya que va a tratar, pues el objetivo principal es formar jóvenes, señoritas que estén pues enfocados en el estudio infantil de los 0 a 6 años. Es una etapa que de repente ha sido muy dejada anteriormente, pues ahora la carrera plantea formar profesionales que sean idóneos y puedan tratar con temas de diagnóstico infantil, tratar temas de estimulación temprana, ¿no? Entonces eso es el objetivo principal que tiene. Entonces incursionamos al sector de los Yungas en 2021 con ese objetivo. Allá no existe otra carrera con educación parvularia, entonces nosotros estamos en Coroico para poder pues, hacer que los profesionales allá en ese sector puedan crecer en esa área infantil. ¿Cómo va la carrera de parvularia, la Universidad Pública de El Alto, toque de la caja que va a quitar un hat así para que, ¿cómo va guaira toda la caja escrijaba, curjama azul que va a caer y a ti chavi utjas para que toque tu y a ti charan tavi utjawayari se estaba Saraki Gilata, licenciado Gerardo Jupaja. Cuéntenos, invitaremos a la población al licenciado Gerardo. ¿Desde cuándo están recibiendo? ¿Hasta cuándo va a ser la inscripción? Bien, damos a conocer la convocatoria que tenemos presente. Ha iniciado el 2 de enero, entonces prácticamente está extendida hasta el 20 de este mes, febrero. Entonces invitamos a toda la población de los Yungas, ¿no? No solamente al sector de Coroico, sino que hemos extendido esta invitación a comunidades aledañas como Coripata, Arapata, inclusive se ha extendido esto hasta Caranavi. Hay mucha gente interesada, ¿no? Con esto pues nosotros tenemos un diagnóstico realizado ya de que hay interesados en esos sectores, no solamente el sector de Coroico, sino en las comunidades aledañas también que tiene que ver con los Yungas. Entonces hacemos extensiva esta convocatoria a todos aquellos que radican en el sector de los Yungas, pueden apersonarse. Estamos realizando inscripciones en la plaza central de Coroico, frente al Banco Prodem, carpa color azul. Aquí por ahí, que baja Guaira, Tabacuraca, que el cante de Sipjayari, Yungas, acá Norte de La Paz, Coroico, Caranavi, Uxadoquitza, Baracaja, Port Arip Jaraquisbawa, Coroico, Barcarjo, Baracaja, el canta Sipcaraki, Catoca Sipcaraki, Ucabata, Carrera de Parvularia, Toquira, Chicancha, Señataki. También se encuentra con nosotros el licenciado Dani Illanes, nos va a contar él sobre la experiencia con los estudiantes. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, hermano Edwin, y encantados de poder estar en este programa también contigo. A ver, Lice, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que aprenden los estudiantes cuando ingresan a lo que es esta carrera de parvularia? Bueno, sabemos que la niñez ya no solamente puede ser considerada como el futuro de Bolivia, ¿no? Ellos ya son el presente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos se convierten en una parte muy importante para pensar en un capital humano, ¿no? En el desarrollo humano de nuestro país. Entonces, la carrera de educación parvularia, a la cabeza del magíster Helio Pérez, justamente trata de enfocarse en la formación, ¿no? Desde los 0 años hasta los primeros años de vida, para que podamos nosotros brindarles todas las herramientas y todo el desarrollo y potenciarlos, ¿no? En su desarrollo. ¿Dónde se encuentra lo que he ubicado esta sede? Explicaremos, invitaremos a la población que nos ve esta mañana. Claro, a todas las personas que nos están mirando, y como también lo dijo el licenciado Gerardo,
Les invitamos a todos los hermanos y hermanas, también a los estudiantes, ¿no?, que están terminando secundaria, puedan, ¿no?, optar por esta carrera que es justamente la que trabaja, ¿no?, con esos pequeñitos, con esos niños, como decía, para potenciar su desarrollo, y que opten por la carrera de educación parvularia con la sede allá en Cruz Loma, en Coroico. Así es. Y es una experiencia muy bonita porque la gente es diferente allá, ¿no? La formación en el área rural, muchos pueden pensar que es precaria y no es así. Claro. Contamos con las bondades de la naturaleza, de la población, ¿no? Una mirada diferente, muy bonito el ambiente, muy cálida de la gente, también el clima. Así de es. esa manera queremos invitarles, ¿no? Hermanos, hermanas, puedan optar por la carrera de educación parvularia, que les va a mantener siempre los brazos abiertos para que podamos ser parte de esta gran familia profesional. Hanya ki pray ka barka barka chiraka qilqanta sib khayari khubarakate khawaira tawqrak sibsta ya khata mudirista ka kurate ka carrera de parvularia toqina kha kuraksa tichapacha ka toqsa baraka Cruz Loma aka kuroi ko barkar por asirwa baraka qilqanta ya siwaya phaspa sinsa aksa Bolivia TV identias wa kicho pacha khawil alita pharaktawa. Licenciado Gerardo, entonces hacemos recuerdo los contactos. ¿Dónde los pueden encontrar? Bien, el número de referencia es el 795-79-99-0, pues es mi número personal, entonces cualquier detalle, cualquier información me pueden contactar a través del WhatsApp, o si no, pues se pueden, a través de la convocatoria tenemos un grupo de WhatsApp, ellos pueden adherirse ahí estamos mandando constantemente la información correspondiente. ¿Sí? Por redes sociales tal vez les pueden encontrar. Sí, de igual manera, la página oficial Educación Parvularia UPEA. Ya. Ukabata barka chiraka khobaka baraka khawil ritabta sara tabkhayani yatkhata tabkhayani sulka warakar kurkham shatichna kunam tanak toqisa khubarakar arhtaya yakhutkhas pagatoqi yatinda nyataki barka chinaka. Dani para terminar, algo más que quisiera decir. Bien, solamente agradecerte, hermano Edwin, por la invitación y reiterar, ¿no?, como decía nuestro coordinador acá de la sede de Cruz Loma, invitamos a todas las personas para que puedan ser parte de esa familia profesional y en unos 5 años con el estudio obtener, ¿no?, su título de licenciatura en educación parvularia y la intermedia de 3 años que es técnico universitario superior para poder atender a nuestros pequeñitos a nivel nacional y que podamos realmente, o sea, darle ese sentido de Estado plurinacional a nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, así nos para Carjawil Añar, y gracias por la visita al licenciado Gerardo Pobayusco, él es el coordinador de Parvularia UPEA, esto en lo que es Cruz Loma Coroico. También agradecemos al licenciado Dani Illares por la visita. Barca Chiraca, Akawaki Chawira, para acá Paruskip Awayaptan, Akaba Yaticha Uraka Wali, Wakis Kriwayat Hataya, Sasinsa, para acá que esto que tu achach amais Arita Paraktao. Kamuro Rakape, Akawaki Chau Tukayari, Rakapeja, Yakaurukabaya, Hikisinka.